Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La lipólisis sería el proceso en el que los lípidos neutros se almacenan en los adipocitos y en células sintetizadoras de hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal, el ovario y los testículos, en forma de gotitas lipídicas, de manera que la lipólisis es el mecanismo de movilización de los lípidos que se encuentran almacenados como reservorio de energía en forma de triglicéridos, principal sustrato energético en el organismo, por cierto. Cuando existe una necesidad de aporte energético como una situación de ayuno, estas grasas se movilizan y se transportan a otros tejidos como músculo esquelético o el corazón. El estímulo para la lipólisis son el glucagón y la adrenalina, ya que la activación de la adenidato ciclasa por cualquiera de estos dos aumenta los niveles de AMPC cíclico de la pKa y eso produce una activación por fosforilación de la triglicérido lipasa o la lipasa sensible a la acción hormonal, produciendo la hidrólisis de los triglicéridos a ácidos grasos y glicerol. Esto también permite que los ácidos grasos liberados salen de los adipocitos y son transportados en el torrente circulatorio unidos a la albúmina, hasta 10 ácidos grasos por molécula de proteína, de hecho, y el transporte al interior de los tejidos es lo que hace que el glicerol liberado es fosforilado por la glicerolquinasa y el gliceraldehído 3-fosfato resultante se oxida a ese dihidroxiacetato que ya vimos que siguen las dos vías de la gluconeogénesis o la glucólisis. La gluconeogénesis a nivel hepático, la glucólisis en el resto de tejidos en principio. Aproximadamente el 95% de la energía procedente de esta oxidación de los triglicéridos procede de los ácidos grasos y solo un 5% procede del glicerol. El catabolismo de los lípidos va a ser la siguiente parte que vamos a estudiar, ya que la oxidación de los ácidos grasos hasta la acetilcoenzima A también es una obtención de energía, es de hecho un mecanismo de producción de energía que cubre el 80% de las necesidades energéticas en el hígado y el corazón en circunstancias fisiológicas. Tiene lugar prácticamente en todos los tejidos, en el cerebro no, todo hay que decirlo, en condiciones de aerobiosis, ¿vale? El cerebro ya veremos luego y especificaremos el por qué no. El acetilcoenzima A, generado en este proceso catabólico, entra en el ciclo de Krebs y se oxida por completo hasta el CO2, suministrando una carga energética mayor, por ejemplo, que el caso de los glúcidos que habíamos visto ya en vídeos previos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este catabolismo de lípidos? Mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esa beta-oxidación de los ácidos grasos consiste en la eliminación secuencial de fragmentos de dos carbonos en forma de acetilcoenzima A desde el extremo carboxilo de la molécula de ácido graso y se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, de manera que se requiere que los ácidos grasos localizados en el citosol celular penetren en el interior de la mitocondria. Ese es el primer paso. Para ello, se necesita una activación y transporte del ácido graso, o lo que es lo mismo, que dado que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los ácidos grasos libres de cadena larga, de más o menos 14 carbonos y hacia arriba, y a los acetilcoenzima A, es necesario que el ácido graso se active transformándose en el derivado acilgrasocoenzima A, para poder ser así transportado hasta el interior de la matriz por un sistema de transporte específico, ¿vale? Por otra parte, tendríamos que los ácidos grasos que presentan 12 carbonos o menos entran en la mitocondria sin ayuda de transportadores específicos, ¿vale? Estos sí que, al ser más pequeños, sí que pueden entrar directamente. La activación consiste en la generación de ese acilgrasocoenzima A por la acción de la acilcoenzima A sintetasa, que es una enzima que lleva a la formación de un enlace tioéster entre el grupo carboxilo del ácido graso y el grupo tiol de la coenzima A para generar así el acilgrasocoenzima A. Esta reacción normalmente lleva acoplada la hidrólisis del ATP y se consumen dos enlaces de fosfato de alta energía. La enzima está localizada en la membrana mitocondrial externa, todo se ha dicho.
Los esteres de acil graso coenzima A, formados en el lado citosólico de la membrana mitocondrial externa, son transportados hasta el interior de la mitocondria y sufren por ello una beta-oxidación para producir ATP. Para su transporte se unen a una molécula denominada carnitina, que es la 4-trimetilamino 3-hidroxibutirato, que deriva de la trimetillisina y de la metionina. De manera que los ácidos grasos activados se unen transitoriamente al grupo hidroxilo de la carnitina para formar el acilcarnitina y coenzima A mediante la acción de la enzima carnitina aciltransferasa de tipo 1 de la membrana externa, como digo, mitocondrial. Este derivado de acilcarnitina puede atravesar la membrana mitocondrial interna y penetrar en la matriz mediante difusión facilitada por el transportador de la acilcarnitina o carnitina de la membrana interna. Posteriormente, la carnitina aciltransferasa de tipo 2, que está localizada en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, precisamente regenera el acil graso coenzima A y libera la carnitina libre en el interior de la matriz. El siguiente paso, una vez ya estamos dentro de la matriz mitocondrial, sería el proceso de la beta-oxidación de los ácidos grasos saturados con un número par de átomos de carbono. Estos, en principio, tienen un proceso que consta de 4 pasos que se repiten consecutivamente hasta que toda la molécula de acilcoenzima A ha sido degradada hasta acetilcoenzima A y esta puede entrar posteriormente al ciclo de Krebs que ya vimos. Para ello, las fases son la deshidrogenación de acilcoenzima A en trans-enoil coenzima A, que es dada por la acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es que se genera un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 y se produce el FADH2, de manera que existen 3 isoenzimas de la acilcoenzima A deshidrogenasa atendiendo a las longitudes de las cadenas de los ácidos grasos para oxidar, dando la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena muy larga, conocida como VLCAT, que es de ácidos grasos de 12 a 18 carbonos, la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media o MCAT, que es de 4 a 14 carbonos los ácidos grasos que ella gestiona, y la acilcoenzima A deshidrogenasa de cadena corta, SCAT, que cubre de 4 a 8 carbonos en los ácidos grasos. Bien, que cubre los ácidos grasos de 4 a 8 carbonos. La hidratación de la transenoil coenzima A hasta el L-beta hidroxiacil coenzima A se lleva a cabo gracias a la enzima enoil coenzima A hidratasa y por tanto lo que hacen es introducir una molécula de agua. La siguiente reacción es otra deshidrogenación de la L-beta hidroxiacil coenzima A hasta el beta-cetoacil coenzima A gracias a la enzima L-beta hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. En este proceso se generan H más un protón y esta enzima se especifica para el estereoisómero de tipo L, como he comentado ahí justo cuando lo estaba mencionando. La ruptura tiolítica del beta-cetoacil coenzima A la lleva a cabo otra enzima que es bastante importante, que es la tiolasa o beta-cetotiolasa, que se liberan de esta forma una molécula de acetilcoenzima A y una acilcoenzima A que tiene 2 carbonos menos que la cadena de partida. Normalmente las 3 últimas reacciones para los ácidos grasos con una longitud igual o superior a 12 carbonos están catalizadas por un complejo localizado en la membrana mitocondrial interna llamado la proteína trifuncional o TFP, que esta proteína además es un heterooctámero. De manera que tras haber hecho todos estos procesos, como os he comentado, la acilcoenzima A que se generaría, pues evidentemente vuelve otra vez al ciclo de la beta-oxidación hasta que se degrada completamente. ¿Y esta acetilcoenzima A dónde va a ir? Pues evidentemente al ciclo de Krebs del cual ya hemos hablado. El rendimiento energético, por tanto, de esta beta-oxidación y de todo este proceso tan complejo y a la vez tan importante que acabamos de ver es el número de vueltas necesarias para oxidar completamente una cadena de ácido graso saturado en el número par de átomos de carbonos, que será igual a una fórmula que se estudió y que se vio que era n partido de 2, ¿vale? Menos 1. Eso significa, en este caso a nivel matemático, que la n significa el número de átomos de carbono que tenga ese ácido graso. Así que, por ejemplo, el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, se oxidará completamente ¿en cuántas vueltas? Pues en 16 entre 2
serían 8 y menos 1 serían 7. Por tanto, necesita 7 vueltas para poder hacer su beta-oxidación completa. Ese sería el rendimiento total. El número de acetilcoenzimas que se producen en la degradación es igual, por tanto, al n partido de 2, es decir, al número de átomos de carbono entre 2. Eso significa que en el ácido palmítico, por ejemplo, pues tendríamos que son 16 entre 2, 8 moléculas de acetilcoenzima A, que entrarán al ciclo de Krebs. Ya os digo que ese es el fin último. Por tanto, si cogiéramos el ejemplo del palmitoil y teniendo en cuenta las moléculas de acetilcoenzima A y etcétera que se acaban produciendo junto con los FADH2 y NADH, etcétera, los 8 acetilcoenzimas generados que entran en el ciclo de Krebs y se obtienen equivalentes a la reducción que van a dar en la cadena respiratoria y generar ATP, según las estimaciones, el total de todos los procesos van a generar un rendimiento de ATP de la oxidación de esa molécula del palmitoil coenzima A hasta CO2 y H2O, ¿vale? Hasta el agua, compuesta en 7 vueltas de un total de 7 FADH2, que son como 10,5 ATPs, de 7 NADH en concreto, que van a dar como 17,5 ATPs, 8 NADH, que son como 20 ATPs, otras 8 NADH que vendrán, cada una de estas es distinta porque, claro, vienen de cada tipo de enzima distinto. O sea, si vamos estudiando todo el ciclo, ¿vale? Que lo veis aquí, pues entonces vemos que cada ciclo lleva X FADH2, NADH en cada una de las enzimas, y si sumamos todas y lo multiplicamos por esas 7 vueltas que tiene que dar el palmitoil coenzima, en resumen, la conclusión es que se sacan literalmente 108 frente a las 30-32 ATPs que se estimaban de la vía del ciclo de Krebs a secas. Así que imaginaos toda la energía que podemos sacar de un ácido graso y por tanto de su... Eso serían en el caso de los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos insaturados, la mayoría de ellos son ácidos grasos de los triglicéridos y de los fosfolípidos, que son además insaturados, evidentemente, como ya comentamos en la bioquímica estructural. Así que la estructura que tenían, os recuerdo que son los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados los que los diferencian de los saturados y se encuentran normalmente en una configuración, como recordaréis, de tipo cis, así que la enoilcoenzima hidratasa no puede actuar sobre ellos, ¿vale? Por lo tanto, es necesario una enzima adicional, esa isomerasa, transforme la cis enoilcoenzima A hasta trans enoilcoenzima A, ya que teniendo la forma trans, el ácido graso es un ácido graso poliinsaturado que es necesario para la acción de una segunda enzima que será reductasa, la NADPH, que es dependiente, y normalmente en la oxidación de los ácidos grasos insaturados se rinde así con 1,5 ATPs menos por cada doble enlace. Si el ácido graso es monoinsaturado, como el ácido palmitoleico, por ejemplo, rendirá 1,5 ATPs menos porque el primer paso de la oxidación por el acilcoenzima deshidrogenasa no se va a dar. Entonces, eso cambia el valor final que habíamos visto hace un minuto. Pero en general prácticamente siguen dando muchísima más energía que, por ejemplo, un glúcido. La betaoxidación de los ácidos grasos de número impar de átomos de carbono también tiene alguna variación, y es básicamente que son los menos abundantes, ya que la mayoría de los lípidos naturales contienen un número par de átomos de carbono, pero sí que se oxidan a través de la misma ruta que los ácidos grasos saturados que acabamos de ver, de número par de átomos de carbono, pero el sustrato del último paso es un acilgraso coenzima A de 5 carbonos, que al oxidarse pasará a ser acetilcoenzima A de 2 carbonos y propionilcoenzima A, que llevará otra ruta. El acetilcoenzima A evidentemente entrará en el ciclo de Krebs y el propionilcoenzima A, como os decía, entra en otra ruta enzimática donde se transformará en el succinilcoenzima A antes de entrar nuevamente al ciclo de Krebs. El rendimiento, por tanto, energético de este catabolismo del propionilcoenzima A rendirá en un total de 17 ATPs. Por tanto, hay menos ATPs en total cuando se sintetiza y se utiliza el propionilcoenzima A.
Los ácidos grasos normalmente de número impar de átomos de carbono son parcialmente gluconeogénicos, ¿vale? Porque el succinilcoenzima pasa a oxalacetato y este se puede llegar a convertir en glucosa. Esto como dato para tenerlo en cuenta, porque ya os comenté que en el metabolismo de la glucosa y demás había gluconeogénicos o cetogénicos, etcétera. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.